Cuenta la leyenda que una vez desafiaron a Hemingway a escribir una emotiva historia con tan solo 6 palabras y aunque parecía un reto imposible, Hemingway aceptó. Y esto es lo que escribió. Vendo zapatos de bebé nunca usados. Con tan solo 6 palabras, tu cerebro imagina a una madre desconsolada que ha perdido a su bebé y que quiere vender todo lo que le recuerde a él. Al fin y al cabo, nuestro cerebro está mejor cableado para entender historias que para descifrar estadísticas. La mitología es mucho más antigua que la matemática. Estas historias, sin embargo, son un arma de doble filo. Por un lado, conectar datos relevantes en forma de historia es una manera de recordar y aprender mejor. De hecho, las grandes lecciones del pasado se transmitían de una generación a la siguiente en forma de historias memorables. Pero, por otro lado, nuestro cerebro tiende a componer historias sencillas a partir de realidades complejas, creando una falsa ilusión de entendimiento. El sesgo narrativo es la tendencia a interpretar cualquier información como parte de una historia o patrón, incluso aunque los hechos no encajen con la historia. Las historias son un intento de domar la complejidad que nos rodea, de darle un sentido a las cosas que percibimos. Son nuestra manera de conquistar el caos y de simplificar la realidad. Por eso, nuestro cerebro da más importancia a las historias que a los hechos. Las historias nos seducen, los datos fríos nos repelen. Además, nos cuesta aceptar que muchas cosas ocurren por mero azar, sin ninguna razón, y que la aleatoriedad es parte de la vida. Buscamos causas de todo y si no las encontramos, las inventamos. Las historias sencillas nos hacen sentir más en control de nuestras vidas, reducen la incertidumbre y ofrecen explicaciones. Pero con frecuencia estas historias son obstáculos en el camino de la verdad, impedimentos para ver el mundo con claridad. Y sin claridad nuestras decisiones serán pobres. ¿Qué puedes hacer para minimizar el impacto negativo de este sesgo narrativo? Primero, explora las ideas que tienes en tu cabeza. ¿Cómo de bien reflejan la realidad? Por ejemplo, si miras atrás, ¿cuántas cosas que atribuyes a tu gran capacidad se deben principalmente al azar? Y al revés, ¿cuál fue realmente tu papel en los fracasos que atribuyes a la mala suerte? ¿O qué pequeños acontecimientos en los que nunca piensas podrían hacer que tu vida fuera totalmente distinta? Recuerda que donde tu mente imagina una cadena lineal de causas y efectos, hay en realidad miles de factores que explican los resultados observados. Y uno de esos factores siempre será el azar. Las mismas secuencias de factores repetidas en distintos contextos y momentos darían resultados muy distintos. La vida es siempre una intersección entre el azar y la elección. Reconocer este sesgo narrativo nos ayuda a ser menos arrogantes respecto a nuestro entendimiento de los hechos pasados y a no sobreestimar nuestra capacidad de predecir el futuro. Después, cuestiona también las historias de los demás. Si alguien te cuenta una historia sencilla sobre cómo se hizo millonario invirtiendo en criptomonedas, no la creas sin más. Es muy probable que esa persona no sea consciente de su suerte ni de todas las cosas que no entiende. Con alta probabilidad está también en juego el sesgo del superviviente del que hablaremos en breve. O si alguien te cuenta cómo usó un remedio casero para curar una grave enfermedad, probablemente tampoco sea verdad. Con alta probabilidad intervinieron muchos otros factores, pero su cerebro creó esta narrativa sencilla. Esto no implica, por supuesto, que no haya parte de verdad en estas historias. El objetivo no es ser cínico, sino tener un mejor mapa mental de la realidad. Pregúntate qué parte de la realidad captura realmente cada historia y qué cosas podrían estar dejando fuera. ¿Qué partes de la historia son realmente hechos y cuáles son supuestos que crea el cerebro para producir una narrativa más coherente y satisfactoria? Por otra parte, las historias que nos contamos sobre nuestra vida influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental. Las historias no solo colorean nuestro pasado, sino que moldean también nuestro futuro. La historia que te cuentas es la historia en la que te conviertes. Si te sientes anclado por tu pasado, recuerda que cómo lo percibes es solo una historia que te cuentas, no es la verdad absoluta. Con los mismos hechos podrías contarte miles de historias igual de ciertas. Y lo mismo con la historia que te cuentas sobre cada aspecto de tu vida. Por ejemplo, podrías contarte una historia positiva sobre tu lugar de trabajo y lo que haces, enfatizando lo positivo que tiene, cómo ayudas a otras personas, o podrías contarte una historia negativa que deje fuera todo lo bueno y se quede solo con lo malo. Ambas historias podrían ser ciertas, pero ¿cuál es más útil? ¿Cuál crees que te va a ayudar a sentirte mejor y a enfrentar el día con más ánimo? No se trata de autoengañarse, por supuesto, sino de entender que somos los autores de las historias que nos contamos y podemos contarnos mejores historias. Hola Héctor, ¿qué tal? Me habían dicho que querías hablar conmigo un tema que te preocupa.
Así es, Marta. Últimamente veo muchas cosas en las redes sociales y en los medios y la verdad es que me preocupan, porque tachan a la agricultura de un sector sin apoyo del gobierno, explotador, incluso que nos estamos cargando el medio ambiente, cuando somos los primeros encargados de cuidarlo. Y la gente se cree lo que dicen, que es lo peor, sin contraste alguno. Pues sí, tío, la verdad es que es muy triste. Están haciendo ver la agricultura como un sector anclado en la antigüedad y cerrado a la innovación y que encima todo está haciendo daño al medio ambiente. Pero es que eso no es así y no aporta ni un dato. Exactamente. Habrá problemas como en todos los trabajos, pero hay una mayoría de personas que hacen las cosas bien, cuidan a sus trabajadores, se preocupan del medio ambiente, que al fin y al cabo es nuestro futuro. El problema nace cuando la gente no contrasta lo que ve en las redes sociales y se lo cree. Sí, se da una visión súper simplista del campo y encima la gente tiende a quedarse con los titulares populistas en vez de pararse a leer o a pensar que es la verdad y que no. Y además en esos titulares ni se habla de los tipos de cultivos, ni de las zonas de producción, ni de los diferentes tipos que hay. Y la verdad es que hay un montón de soluciones innovadoras para ahorrar agua, para ahorrar en fertilizantes y en demás suministros que hacen la agricultura mucho más sostenible de lo que la gente se cree. Claro, veo muchos amigos amargados porque los pintan como los villanos del campo y al fin y al cabo son los primeros que trabajan para cuidar la tierra y que siga siendo productiva a la vez. Y las prácticas tradicionales se pintan como siempre mejores, pero ya sabemos que no es así. Como te he dicho antes, hay muchos avances tecnológicos que nos permiten desarrollar una agricultura que combina la innovación con la sostenibilidad y además que haya muy buenas productividades. Y así es esto, tenemos que contar que la agricultura es la solución y que a la misma vez debe ser rentable, sostenible y productiva al mismo tiempo. Y eso no es un cuento, es la realidad.